¿Qué tal? Muy buenas tardes a Buenas ustedes. tardes. Bien, el IPEC a través se viene conociendo el Observatorio de Violencia Familiar y de Género de la provincia. Hay datos provinciales sobre violencia familiar y de género. Contanos, Silvana. Sí, en realidad los datos son realmente muy fuertes, muy duros. La verdad que Misiones está atravesando una situación muy complicada respecto a violencia. Fíjate que lo que va del 2019, la policía de la provincia de Misiones contabilizó 21.700 denuncias por violencia familiar y de género. Y en lo que va del año 2020 estamos ya nosotros segundos en el índice de femicidios del país. Y somos una población muy chica, si nos ponemos a pensar, somos 1.250.000 habitantes y estar segundos en femicidios debe realmente preocuparnos y ocuparnos más que nada. La verdad que cuando uno va analizando los datos, por ejemplo, quiénes son las víctimas, nosotros vemos que en mayor proporción las víctimas tienen entre 21 y 30 años, le siguen las víctimas de 11 a 20 años, estoy hablando de población muy joven, luego le siguen las víctimas de 31 a 40 y después tenemos un 12,9% de niños y niñas de 0 a 10 años víctimas de violencia, lo cual no es poco y realmente nos alarma muchísimo desde el observatorio y obviamente desde el gobierno de la provincia. ¿Se anima a denunciar la gente? Quizás esto eleva también la cantidad de casos detectados y contabilizados. Es que lo que pasa es que ese es el problema. Lo que nosotros tenemos acceso a lo que se denuncia, pero lo que nos preocupa es lo que no sabemos. Por eso es que tenemos que trabajar muy fuerte, y esto es un compromiso de toda la sociedad, de la sociedad en su conjunto, en hacer las denuncias correspondientes. Por eso es importante también saber que la denuncia puede ser anónima, que si uno por ahí no quiere dar a conocer sus datos, uno puede llamar a la 137 y denunciar una situación de violencia. Pero es importante comprometerse, visibilizar esto, dejar de naturalizarlo y dejar de pensar, bueno, no importa que pase nomás. No, la cuestión es que no debe pasar. Y ahí tenemos que involucrarnos todos, salir de testigos también. Fíjense que en el 59% de los casos hay testigos del hecho, pero tenemos otro porcentaje muy alto donde no existen testigos. Y cuando hay testigos, muchas veces los testigos son los propios hijos de las víctimas, ¿sí? Que en su mayoría, en el 80% de los casos, son mujeres. Entonces, por eso yo siempre hablo de que es un compromiso de la sociedad entera, no mirar hacia otro lado. Pero también la gente, muchas veces la ciudadanía, no sabe qué hacer. Por ahí uno tiene ganas o quiere ayudar y no sabe cómo. Entonces, por eso es importante también que sepa dónde acudir, a dónde denunciar. Fíjense que las denuncias no solo se hacen en la comisaría de la mujer, en cualquier comisaría te tienen que tomar la denuncia, hay que saber que la víctima puede ir acompañada de un tercero, hay que saber que exigir, digamos, saber cuáles son los derechos para poder exigir que se cumplan. Es muy importante esto, ¿sí? Saber, por ejemplo, que podemos, como les decía, hacer la denuncia en cualquier comisaría, llamar a la línea 137, llamar a la línea 102, y hacer la denuncia pertinente, no dejar pasar, porque realmente estos números asustan y tienen que asustarnos realmente, porque tenemos que trabajar la única manera de bajar estos indicadores es trabajando en la prevención, eso por un lado, y también teniendo información, que es en ese sentido en el que estamos trabajando con los distintos organismos. Tenemos muy avanzado el trabajo con la 137 y también con la policía de la provincia, en que cuando entra un caso de violencia familiar y de género, ese caso ingrese al instante, digamos, al sistema, para que podamos saber, por ejemplo, hacia dónde se dirigió esa denuncia, a qué juzgado entró, desde dónde viene y cuáles fueron los organismos intervinientes. Y también, por ejemplo, que muchas veces pasa que las personas son revictimizadas al momento de hacer la denuncia. ¿Sí? Esto es una queja frecuente que escuchamos, de que la gente va a hacer la denuncia a la policía y es revictimizada
porque muchas veces, a veces por desconocimiento o por falta de perspectiva de género también, el policía le manda a la comisaría a la mujer. Entonces, y sin saber si esa persona tiene plata para el colectivo, tiene plata para el remis, tiene auto para moverse. Imagínense una situación en la que una mujer salió huyendo de su casa y va corriendo a hacer la denuncia, quizás con lo opuesto. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en la empatía, ¿sí? Y hacer un trabajo fuerte de capacitación, no solo a la policía, sino que a la gente de, por ejemplo, el Ministerio de Salud, a los enfermeros, a los médicos, a los administrativos, al personal de los CAPS, ¿sí? A los promotores de salud, también dentro del sistema educativo, para que todos tengamos perspectiva de género por un lado, y también para que podamos detectar o aprendamos a detectar situaciones de violencia, ¿sí? Si uno está atento, uno muchas veces se da cuenta que el compañero o la compañera está sufriendo algo, le está pasando algo. Entonces podemos quizás, si nos involucramos un poquito, orientar a esa persona para que pueda hablar, porque el primer paso es reconocer que uno está atravesando una situación de violencia, poder hacer la denuncia y saber cómo empezar el tratamiento o cómo accionar para poder cortar el círculo de violencia. Y eso es muy importante. Fíjense que, por ejemplo, en la mayoría de los casos que vemos, una misma persona o un caso de violencia, una persona que sufre violencia, sufre generalmente los tres tipos de violencia juntas: la violencia psicológica, la violencia física y la violencia económica. Entonces, eso es como directamente proporcional, me animo a decirlo. Entonces, es muy importante abordar esto, estar atentos y saber qué hacer, ¿sí? A dónde acudir, qué hacer, cómo hago. Fíjense que en Misiones existe un protocolo de abordaje de la violencia que todos deberíamos conocerlo. Entonces tenemos que trabajar, y sobre todo quienes toman decisiones, ¿no? Los funcionarios y empleados públicos, básicamente. Sí, todo lo que se hizo hasta ahora, todo lo que se hace, la ley Micaela, etcétera, son herramientas, pero no son suficientes todavía, ¿no, Silvana? Sí, así es. Estamos, el camino, yo siempre digo, no me voy a cansar de repetir, que el camino es cuesta arriba y con piedras, con muchas piedras que hay que ir atravesando. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es romper las estructuras, ¿sí? Porque el problema es cultural, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros aprendimos en estos tiempos, porque somos todos hijos e hijas del patriarcado, tenemos que desaprender todo eso para volver a aprender, ¿sí? Para achicar las brechas que nos unen por el solo hecho del género. Fíjense que muchas veces las mujeres, o la gran mayoría de las veces las mujeres somos discriminadas en el mercado de trabajo por el solo hecho de ser mujeres. Pasa, o qué sé yo, tenés un jefe que es machista o que es machirulo y por ahí hace comentarios fuera de lugar. Y me parece que uno no debe permitir esas cosas. Es como que hay que hacerle ver al otro que eso no está bueno, que no está bien. Pero para eso necesitamos perspectiva de género, sin duda, y estar atentos todos, poder detectar las situaciones de violencia para hacer las intervenciones pertinentes. Es fundamental, y el trabajo entre todos. Fíjate que, sin ir más lejos, si el juez que liberó al asesino, al femicida de Micaela García, hubiese tenido perspectiva de género, hoy no estaríamos hablando de la ley Micaela, y Micaela García estaría viva. Entonces, también, hay que hacer una crítica y un mea culpa de todas estas cuestiones que necesitamos que se rompan. Los cambios culturales sabemos que son muy difíciles, pero en algún momento hay que empezar a hacerlo, y yo creo que la ley Micaela es la punta del ovillo, ¿sí? Después tenemos que empezar, que ya lo estamos haciendo de hecho, tenemos que trabajar en acelerar los procesos, ¿sí? Todos los procesos que tienen que ver con el acceso de las víctimas a la justicia, a la asistencia. Es fundamental eso, y a la información más que nada. Eso es muy importante, conocer cuáles son nuestros derechos, cuál es la ley que nos ampara, para poder exigirlas. Eso es fundamental, y que los organismos actúen de manera más rápida, ¿no? Porque por eso, fíjense que estamos segundo en femicidio en la Argentina, y es porque estamos llegando tarde, evidentemente. Gracias por esta comunicación. La verdad, reflexionar acerca de esto, de poder decir que todos tenemos que involucrarnos, y los datos para nuestra provincia son terribles, enormes, para tenerlo en cuenta. Silvana,
Que tengas una buena tarde, gracias. Igualmente ustedes, y muchas gracias por difundir y visibilizar esto tan triste que nos está pasando a nosotros. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Silvana Labad, directora del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. El tema, los datos del Observatorio de Violencia Familiar y de Género de la provincia. Estamos segundos en el país con respecto a la violencia familiar y de género.